Pues buenos días, gracias a todos por estar aquí presentes. Esta charla es parte del ciclo de conferencias que estamos dando a través del PRC-TRC, el Puerto Rico Clinical and Translational Research Consortium, que saben que es un consorcio de investigación colaborativo que incluye 3 instituciones académicas, entre ellas la Escuela de Medicina de Ponce, de Bayamón y aquí del Recinto de Ciencias Médicas. Y básicamente nosotros desarrollamos estos seminarios para dar charlas educativas específicas de entrenamiento en el área de métodos de investigación. Así que durante este semestre es el primero de muchos otros que se van a estar dando, así que si les interesan estos temas, estén pendientes a las comunicaciones que se mandan a través de las 3 instituciones académicas. Básicamente, en la mañana de hoy vamos a estar hablando sobre la selección apropiada del diseño de un estudio de investigación, específicamente para evaluar una pregunta determinada de investigación, es decir, cuál es el diseño más apropiado que usted debe escoger para contestar una pregunta determinada de investigación. No me presenté, mi nombre es Ana Patricia Ortiz, yo soy catedrática en la Escuela Graduada de Salud Pública y también investigadora del Centro Comprensivo de Cáncer, de aquí de la universidad. Quiero comenzar mi presentación repasando lo que es la epidemiología, porque la epidemiología es la ciencia que trabaja con estas metodologías de investigación, estos diseños de investigación que utilizamos muchas veces para contestar preguntas de investigación clínica. La epidemiología es el estudio de la frecuencia, la distribución y de los determinantes de eventos o acontecimientos relacionados a la salud en poblaciones específicas. También es muy importante que también todo este conocimiento tenemos que entonces en la epidemiología aplicarlo al estudio y al control de los problemas relacionados a la salud. Cuando hablamos de frecuencia, ¿qué estamos hablando? ¿Cuán común es una enfermedad? Es decir, ¿cuál es la prevalencia de diabetes en Puerto Rico? La prevalencia siendo los casos existentes de enfermedad en un punto determinado de tiempo. Otra medida de frecuencia comúnmente utilizada es la incidencia, pero ya la incidencia estamos hablando de casos nuevos de enfermedad que ocurren a través del tiempo. Cuando hablamos de distribución, estamos hablando de cómo se distribuyen, ¿verdad?, estas prevalencias, estas incidencias en la población general. Por ejemplo, es más común una condición en la zona montañosa de Puerto Rico o en la costa, es más común en poblaciones en subgrupos poblacionales, por ejemplo, de alto riesgo, como serían tal vez usuarios de drogas o personas que viven encarceladas. Y así pues, buscamos entender la distribución de enfermedad en diferentes grupos poblacionales. Cuando hablamos de determinantes, estamos hablando de los factores de riesgo asociados a una enfermedad e incluso los factores protectivos. ¿Cuáles son los factores que previenen el desarrollo de una enfermedad? ¿Por qué estudiamos esto en poblaciones específicas? Porque lo que pasa en Puerto Rico no necesariamente es lo mismo que pasa en Santo Domingo, no necesariamente es lo mismo que pasa en México. Y por eso queremos entender la realidad en términos de la epidemiología de una enfermedad en una población específica. ¿Por qué? Porque el fin nuestro es no solamente conocer la epidemiología de la enfermedad, sino entonces si nosotros queremos desarrollar, basado en nuestra epidemiología, estrategias apropiadas de prevención y control, lo ideal es que lo hacemos en nuestra realidad, para que tomemos entonces estrategias apropiadas a nuestra población. Quiero ahora entonces hablar un poco de lo que es el conocimiento científico. El conocimiento científico es aquel que se adquiere independientemente de las experiencias y juicios de valores propios del ser humano. Este se basa en la búsqueda objetiva, metódica y sistemática de información. Para su verificación y conformación utilizamos el método científico. Este diagrama les resume los pasos básicos dentro del método científico. Fíjense que este comienza con una pregunta de investigación o un problema de estudio que nosotros queremos atender. Se establece un marco teórico que nos lleva al desarrollo de una hipótesis de investigación. Esa hipótesis nosotros la queremos verificar a través de llevar a cabo un estudio de investigación que nos va a llevar, y una vez nosotros planifiquemos y ejecutemos ese estudio, vamos a llegar a unas conclusiones que nos van a hacer a nosotros verificar si nuestra hipótesis era correcta o incorrecta. De esa manera contestamos la pregunta de investigación y adelantamos un poco más el conocimiento científico sobre ese tema. Quiero resaltar que para nosotros llevar a cabo este método científico en el área de investigación clínica, nosotros utilizamos principalmente metodologías de epidemiología y de bioestadística. Y por eso entonces son 2 ramas que son tan importantes que todos tengamos conocimientos básicos sobre ellas y que también nos colaboremos con personas que trabajan estas metodologías para que nos ayuden en el desarrollo de nuestro proyecto de investigación. Este diagrama resume algo similar.
Fíjense que todo también comienza, para el desarrollo de este conocimiento científico, todo comienza con que nosotros identifiquemos un gap en conocimiento, porque usted puede tener un interés de investigación, ¿verdad? Pero esto va de la mano a nosotros entonces hacer una revisión de literatura y entender cuáles son los gaps en términos de información, que no se conoce sobre este tema, que amerita que nosotros hagamos un estudio adicional que busque adelantar el conocimiento científico en esa área. Así que va muy de la mano usted pensar en un problema, identificar cuáles son las cosas que aún no conocemos en ese tema y entonces desarrollemos una pregunta de investigación para atender esos gaps en conocimiento. De esa pregunta de investigación, nosotros al momento de diseñar el estudio tenemos que pensar primero cuál es el objetivo entonces de mi estudio. Y de ese objetivo nosotros definimos una hipótesis de investigación. Y como ya mencioné en el diagrama anterior, entonces nosotros tenemos que diseñar y ejecutar un estudio de investigación que nos va a llevar a unos resultados y nosotros nuestra meta es que esos resultados ayuden a adelantar el conocimiento científico y adelantar esos gaps de información, es decir, eliminarlos y aumentar el conocimiento científico sobre ese tema. Para nosotros hacer esto es bien importante que nosotros empecemos conceptualizando una propuesta de investigación. Para el desarrollo del método científico es necesario primeramente preparar este documento de investigación, conocido como propuesta o protocolo, que esté por escrito, que detalla los pasos lógicos a seguir para evaluar el problema de estudio. Esto tiene que ser por escrito, compañeros, porque el proceso de investigación es un proceso extenso. Y nosotros tenemos que tener claramente por escrito lo que vamos a hacer, porque créanme que a través del tiempo siempre podría ser fácil que uno se desvíe sin querer del tema. Y por eso es importante siempre ir al protocolo y estar claro de qué es realmente lo que nosotros queremos hacer, cuál es la pregunta que nosotros queremos contestar. Esto también es importante porque hacemos investigación multidisciplinaria. Estamos colaborando con múltiples personas y todo el mundo tiene que tener claro lo que está diciendo ese documento por escrito de cuál es nuestra meta de trabajo. Esto nos permite también estandarizar los procedimientos de investigación que vamos a estar llevando a cabo y que todo el mundo los esté llevando a cabo de la misma manera. Este protocolo de investigación, algunas partes básicas que contiene, envuelve una descripción del problema de estudio, además de una justificación de por qué es importante hacer este proyecto. Se establecen unas metas específicas, también en inglés conocidos como los Specific Aims, y todo esto va contenido dentro de esta sección muchas veces que se conoce como Background and Significance, ¿no? Que hablamos un poco sobre lo que ya conocemos del tema, porque es importante y esto nos lleva entonces a establecer unas metas específicas del estudio. Hablamos también dentro de ese documento de estudios preliminares que se han hecho en esta área, que justifican, o sea, que ya sabemos y que entonces nos hace falta seguir aprendiendo sobre este tema. Así que yo les diría que los primeros 4 bullets van todos contenidos dentro de esa sección de Background and Significance. Y realmente entonces pasamos a una sección que es bastante amplia dentro del documento, que envuelve el diseño y los métodos de investigación. Este diagrama resume todos esos pasos. Este diagrama propuesto por los doctores Pérez y Suárez en un libro que ellos tienen publicado sobre investigación científica en las ciencias de la salud. Ellos resumen aquí las actividades básicas en el desarrollo de una investigación científica. Fíjense que esa primera etapa, aquí a la izquierda presentada, envuelve la concepción. La concepción incluye la selección de un tema, el planteamiento del problema de investigación. No solamente plantear el problema, sino también establecer cuál es la justificación para llevar a cabo este estudio. Va de la mano de una revisión de literatura amplia que establece un marco teórico, una formulación de hipótesis. También muchas veces debemos adelantarnos y pensar cuál es la consecuencia de esta hipótesis, es decir, de mi hipótesis ser cierta, qué implicaciones tiene esto. Y de ahí vamos, toda esa concepción culmina con empezar a conceptualizar el diseño de la investigación. Y eso nos lleva entonces a la planificación. La planificación envuelve que definir los objetivos del estudio, definir cuál es la población de estudio, porque yo puedo tener una pregunta de investigación muy amplia y unos objetivos amplios, pero muchas veces es importante aplicarlo a una población específica, a quien realmente aplica ese problema de investigación. También es importante que este documento, o sea, como parte de la planificación, y esto va de la mano entonces de la conceptualización de la propuesta, que se establezca claramente cuáles son las variables de estudio. Y no solamente cuál es ese outcome variable o esa variable dependiente que nosotros queremos predecir, sino también establecer cuáles son las variables independientes o variables predictoras que yo quiero evaluar como parte de mi estudio de investigación.
Por ejemplo, si yo quiero evaluar la relación entre la inactividad física y la obesidad, pues la variable tal vez que yo quiero predecir es la obesidad. Y yo quiero entonces mi variable independiente principal se convierte en la inactividad física y cómo la inactividad física está asociada al desarrollo de obesidad. Eso pudiera ser una forma de verlo. Pero yo pudiera tener una pregunta diferente y conceptualizar las variables de la manera inversa. Yo podría tal vez tener una preocupación que atiende cómo las personas obesas también entonces llevan a cabo menos actividad física, tal vez por limitaciones funcionales o de movimiento. Y en ese caso tal vez la obesidad se convierte en mi variable independiente y la variable que yo quiero predecir es cómo la obesidad está asociada a ese outcome, que en este caso sería inactividad física. Así que por eso es tan importante tener claro realmente cuál es mi pregunta de investigación. Dentro de esa planificación de un estudio también se contempla usted diseñar un formulario de recopilación de datos, un plan de recopilación de esos datos, también hacer planes de cómo va a ser el control de calidad dentro de su estudio. Un plan para procesar esos datos, para analizar los mismos a nivel estadístico. También aquí envuelve que usted defina cuál va a ser, cómo usted va a seleccionar los participantes del estudio y ahí viene el diseño del muestreo, cómo voy a seleccionar a esas personas a participar. En el caso de ensayos clínicos, donde hay una intervención envuelta, también entonces nosotros determinar cómo vamos a asignar a personas a que entren al grupo de tratamiento o entren al grupo control. Y muchas veces dentro de la planificación también se conceptualiza una prueba piloto que nos ayuda a realmente definir cómo vamos a utilizar estas metodologías. Luego de que nosotros conceptualizamos la idea y planificamos el estudio, que fíjense que esas dos fases son las que principalmente envuelven esa propuesta científica, ¿verdad? Todas esas partes de concepción y planificación las escribimos en ese documento escrito para que nos sirva de guía hacia un futuro de cómo vamos a llevar a cabo el estudio. Una vez nosotros hacemos eso, muchas veces usted busca financiamiento para hacer estos estudios. Y además de eso, también usted podría ese documento escrito someterlo no solamente para competir por fondos, sino también someterlo al IRB, para que el IRB, porque si no tenemos permiso del IRB no podemos llevar a cabo el estudio, ¿verdad? El IRB siendo el comité de ética que vela por los derechos de estos participantes, salud, humanos que están participando en estos proyectos de investigación. Una vez nosotros hacemos esas dos fases y tenemos las aprobaciones pertinentes, nosotros pasamos a la ejecución del estudio. Y la ejecución es básicamente hacer al pie de la letra lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer. Esto envuelve comenzar ya realmente a recopilar los datos, a supervisar ese proceso de recopilación de datos, pasar por un proceso de procesamiento de los datos que envuelve la codificación de estas variables, entrar los datos a la base de datos, hacer el análisis estadístico. Entonces, una vez ese proceso de codificación y procesamiento de datos ha sido completado. Y una vez hacemos el análisis estadístico, pasamos al paso subsiguiente que envuelve la interpretación de estos resultados, ¿no? Porque yo puedo tener un montón de tablas, pero yo tengo que saber interpretar lo que estoy viendo en esas tablas. Y de ahí pasamos a definir unas conclusiones del estudio, unas limitaciones y unas recomendaciones. Y fíjense cómo muchas de estas partes del proceso de ejecución son las que entonces llevamos a lo que es la publicación, ¿verdad? Cuando trabajamos ya en esa publicación del estudio, que aunque esto no es una charla de manuscritos científicos, esa publicación envuelve todas sus partes resumidas, ¿no? Envuelve, es casi como un mini resumen de lo que era la propuesta, porque esa era la concepción, pero entonces añadiéndole todas estas partes de la ejecución. Así que en ese manuscrito uno tiene que escribir un poquito de revisión de literatura, porque es importante este tema, esa justificación nos lleva a definir los objetivos del estudio, describir entonces la metodología que se llevó a cabo, resumir los resultados principales del estudio y las conclusiones. Y sabemos que es muy importante no solamente llevar a cabo estos estudios, sino también trabajar fuertemente en la publicación de estos resultados y en su diseminación. Yo siempre le digo a mis estudiantes que si no hacemos ese último esfuerzo, realmente no logramos nuestra meta final de adelantar el conocimiento científico, porque esto envuelve no solamente que yo conozca el resultado, sino que la comunidad científica lo conozca también. Porque entonces nosotros podemos ayudar a nivel internacional a adelantar temas científicos a través de estas publicaciones científicas. Lo resalto porque sabemos que también la publicación siempre es un paso adicional, ¿verdad? Que también toma mucho esfuerzo, pero la realidad es que todos los pasos del proceso científico ameritan mucho esfuerzo de parte de nosotros. Desde la concepción, conceptualizar esa propuesta, ejecutarlo, estamos hablando muchas veces de un proceso de años. Y por eso es tan importante que al final tengamos todavía ese último esfuerzo de esas últimas energías para ya todo ese conocimiento, no solamente presentarlo en un foro científico, que es lo que muchas veces hacemos, y hacer un póster,
o hacer una presentación oral, sino que también hagamos ese esfuerzo de publicar y divulgar esos resultados. Y esa divulgación también envuelve colaboraciones con los medios, ¿verdad? Porque también no solamente queremos compartir esto con la comunidad científica, pero también siempre hay un mensaje a la comunidad que es importante que podamos llevar también para que las personas también aumenten su conocimiento en temas relacionados a la salud. O sea que en resumidas cuentas, tenemos un interés en el tema que nos lleva a que hagamos una revisión de literatura. Muchas veces también esta revisión de literatura también se complementa con tal vez estudios previos cualitativos que las personas han hecho en áreas de grupos, por ejemplo, a través de grupos focales, entrevistas detalladas, que nos ayudan también a aumentar el conocimiento sobre ese tema. Y una vez nosotros nos familiarizamos sobre este tema, llegamos entonces a una pregunta de investigación apropiada. Porque si nosotros no estamos familiarizados con el tema, es muy difícil que usted pueda realmente definir una pregunta de investigación que sea apropiada para ese tema, porque tal vez usted no está al tanto de los detalles del tema, de los gaps de información, etc. El reto es determinar cuáles incertidumbres clínicas quedan y deben ser estudiadas y por ende racionalizar la necesidad de investigarlas. Y entonces, una vez hemos pasado por todo ese proceso, entramos ya al proceso de investigación de diseñar un estudio. Quiero que hablemos un poco sobre cómo definir el tema de investigación. Muchas veces es importante que expresemos el tema como una pregunta, ya que esto nos ayuda también a clarificar pensamientos y enfocar el tema. Por ejemplo, si yo hablo de actividad física y cáncer de seno, eso siendo un tema bien general. Muchas veces llega alguna persona con esa idea, yo quiero trabajar el tema de actividad física y cáncer de seno. Pues si nosotros los estamos asesorando, lo primero que yo le preguntaría es específicamente cuál es la pregunta de investigación, porque como digo un ejemplo anterior de inactividad física y obesidad, asimismo podrían haber muchas maneras en las cuales usted quiera trabajar estos dos temas. Por ejemplo, algunas preguntas potenciales incluyen cómo la actividad física aumenta el riesgo de cáncer de seno. Aquí viendo actividad física como un factor de riesgo para cáncer de seno. ¿Esa es su pregunta de investigación? O su pregunta de investigación es cómo la actividad física reduce el riesgo de cáncer de seno. Sería otra manera de verlo. Así que utilizando verbos diferentes, cambié completamente el enfoque de mi estudio. Otra forma de verlo, cuáles son las estadísticas de actividad física y cáncer de seno. Tal vez lo que a mí me interesa es entender, en términos de estadísticas, cuál es la prevalencia de actividad física en Puerto Rico y cuál tal vez es la prevalencia o la incidencia de cáncer de seno en nuestra población. O sea, ya ahí estoy hablando de preguntas de investigación también muy diferentes a la primera que mencioné. Otra posible pregunta, ¿cómo el cáncer de seno impacta la actividad física de las personas que lo padecen? Tal vez es un twist completamente diferente en términos de approach de investigación. Así que hay que pensar qué realmente es lo que yo quiero estudiar. Es importante que identifiquemos, al momento de definir el tema de investigación, que identifiquemos los conceptos principales de la pregunta e identificar los términos más significativos. Incluso hacer una lista de sinónimos y términos relacionados nos va a ayudar en nuestra revisión de literatura. Porque si usted pone palabras diferentes pero que son similares, ese proceso de búsqueda le puede ayudar a conseguir más, por ejemplo, más papers en el momento que usted está haciendo su búsqueda en PubMed. También usar estos sinónimos provee términos adicionales al usar cuando estemos haciendo esa revisión de literatura, bueno, que fue básicamente lo que ya mencioné. Esto también nos ayuda a ampliar o limitar el tema. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando, si tengo esa pregunta en el área de ejercicio, yo puedo buscar la palabra ejercicio, pero puedo buscar la palabra actividad física, puedo buscar actividades físicas específicas, por ejemplo, natación, atletismo. Puedo también trabajar con el concepto de actividad física moderada o ejercicio de alto rendimiento, o el concepto de estilos de vida sedentario también está relacionado a actividad física. Así que fíjense cómo todos estos términos podrán ser utilizados en mi búsqueda, pero también me podrían ayudar a ampliar o a limitar mi tema. Porque también tal vez lo que yo quiero evaluar es específicamente cómo el yoga, como ejercicio o actividad física, es protectivo para cáncer de seno. O yo quiero tal vez evaluar cómo los atletas de alto rendimiento tienen mayor o menor riesgo de cáncer de seno y se convierten en poblaciones diferentes de estudio. Así que todas esas cosas hay que considerarlas. Un ejemplo de cómo podemos limitar el tema, cuando nosotros queremos limitar un tema, a veces tenemos temas demasiado amplios y es importante limitarlo. Pues aquí queremos añadir términos concretos o específicos a la pregunta. Por ejemplo, no es lo mismo usted preguntarse cómo la actividad física aumenta el riesgo de cáncer de seno versus usted preguntarse cómo la actividad física moderada aumenta el riesgo de cáncer de seno en mujeres hispanas premenopáusicas residentes de Puerto Rico. Así que fíjense ahí cómo añadiendo conceptos adicionales yo afiné más mi pregunta de investigación.
A veces queremos ampliar el tema. Tal vez yo digo, y entonces ahí tengo que añadir términos más generales. No es lo mismo yo preguntarme cómo la actividad física aumenta el riesgo de cáncer de seno versus cómo la actividad física aumenta el riesgo de cáncer en general. Y también depende de su pregunta de investigación, es que usted va a seleccionar su población de estudio. Porque en la primera pregunta solamente quiero reclutar tal vez pacientes de cáncer de seno y pacientes sin cáncer de seno, si estuviera pensando en un estudio de caso control. Pero en la segunda pregunta lo que estoy reclutando son pacientes de cáncer en general, no específicamente pacientes de cáncer de seno, versus pacientes tal vez de la población general que no tienen cáncer. ¿Por dónde comenzamos entonces? Pues el primer paso siempre tiene que ser el que usted empiece a pensar en un tema de interés para usted. La investigación científica es un proceso tan arduo y los temas de investigación son literalmente infinitos, que nosotros, yo le digo mucho eso, particularmente a nuestros estudiantes, busque un tema que a usted le apasione, que se le haga interesante, porque siempre va a haber algo que a usted le llame más la atención y son áreas entonces donde nos debemos enfocar. Porque en cualquiera de estas áreas usted va a poder hacer una contribución. Así que empecemos con una revisión de literatura. Hay múltiples fuentes de datos para revisión de literatura, aquí se mencionan algunas. Y no solamente usted debe hacer revisión de literatura de papers, sino también existen bases de datos disponibles en Internet, como por ejemplo el BRFSS, el Behavioral Risk Factor Surveillance Survey, que es una encuesta que se realiza en Puerto Rico y en Estados Unidos, que nos ayuda a entender los estilos de vida y factores de riesgo para enfermedad en la población. Y por ejemplo, si yo tengo un interés en tabaquismo, pues no solamente yo quiero buscar papers en el área de tabaquismo, pero también quiero entender las estadísticas de tabaquismo en Puerto Rico. Y también búsquedas en esas bases de datos como BRFSS nos ayudan a entender el problema en nuestra población. A su vez, pues otras bases de datos como el registro de cáncer, el departamento de salud, que tiene diferentes sistemas de vigilancia, como hay un sistema de vigilancia de enfermedad de transmisión sexual, de VIH, el registro que hay ahí también, registro de cáncer, estadísticas vitales, hay un sistema de vigilancia de vacunas. Todo eso también nos sirven de fuentes de datos, tal vez para ayudarnos a buscar cuáles son problemas de interés que queremos trabajar, pero también a veces nos sirven de base de datos para utilizarlo como herramienta de análisis para trabajar una pregunta de investigación con esa base de datos. Así que puede tener múltiples usos estas bases de datos. También es bien importante desde el inicio que usted identifique colaboradores y posibles mentores en el tema de investigación. Yo digo que nunca somos suficientemente seniors como para no tener mentores. O sea, siempre hay alguien que nos puede servir de mentor o de colaborador en diferentes áreas y esto solo enriquece el proceso de investigación, porque no somos expertos en todo y esa es la magia de la investigación, ¿no? Que es multidisciplinaria y todos traen a la mesa su expertise. Traigo el ejemplo de también la consultoría de epidemiólogos y bioestadísticos es importante porque, como ya mencioné, muchas de estas metodologías son las que vamos a estar utilizando para diseñar el estudio. Por ejemplo, si es un estudio de enfermedad periodontal, pues yo no soy experta en enfermedad periodontal. Ahí viene el dentista y como experto de su tema. Pero entonces yo puedo colaborar con ese dentista entonces en darle información de cómo debemos diseñar el estudio para contestar apropiadamente la pregunta de investigación que él tiene en el área de enfermedad periodontal. Muy bien, cuando pensamos en el planteamiento del problema, el planteamiento del problema especifica también, por ende, la pregunta de investigación que nosotros queremos contestar. Es importante que esto sea específico, ya di varios ejemplos de cómo hacerlo específico, que sea algo medible, que nosotros tenemos los recursos realmente para poder evaluar, que sea preciso y nos debe dar dirección y especificidad a las diferentes fases del estudio que queremos llevar a cabo, porque depende de su problema de investigación, que es el punto de la charla de hoy, y esa pregunta de investigación es que usted debe hacer una selección de cuál es el diseño de investigación más apropiado para contestar esa pregunta de investigación. A partir de la pregunta debemos definir por consecuencia, como ya mencioné, la población de estudio con la cual nosotros queremos trabajar, las características del estudio o específicamente el diseño del estudio, los efectos que vamos a estar evaluando y la forma en que vamos a evaluar estos efectos. Comparto con ustedes estos criterios, se conocen como los criterios de Feiner, para yo definir una buena pregunta de investigación. La F representa la palabra factible. Es decir, que la pregunta de investigación sea factible, por ejemplo, en términos de que nosotros tenemos acceso al número adecuado de personas para trabajar esa pregunta de investigación, que nosotros tenemos la experiencia técnica adecuada para llevar a cabo, contestar esa pregunta de investigación. Y si yo no la tengo, invitar gente a la mesa que tenga esa expertise. La pregunta debe ser viable en términos de tiempo y recursos económicos disponibles. También se lo digo mucho a los estudiantes porque a veces tienen que hacer, ¿verdad?, un proyecto
Y también hay que pensar en la realidad de qué recursos tenemos para llevar este proyecto a cabo en un periodo definido de tiempo. También es importante que sea medible, que era algo que ya habíamos mencionado. La I representa lo que ya habíamos dicho, interesante, que es interesante para el investigador. La N representa que sea novedoso, es decir, confirma o refuta hallazgos previos, extiende hallazgos previos o provee hallazgos nuevos. Y esta parte de novedoso, de que sea novel, es algo con lo que luchamos los científicos día a día cuando sometemos nuestras propuestas para ser financiadas. Porque está tan competitivo a nivel de las diferentes agencias federales usted conseguir fondos de investigación, que usted a veces puede tener una idea maravillosa, pero ellos siempre están cuestionando cómo esto es novedoso, cómo esto es novel, porque el dinero está contado y realmente ellos quieren invertir sus dólares y centavos en los temas más novedosos de investigación y que ellos entiendan que pueden tener un impacto más dramático en la salud de la población. Así que siempre luchamos con este tema de cuán novedoso es realmente nuestra idea. También es importante que sea ética la pregunta de investigación y que sea relevante, no solamente para usted, sino para el conocimiento científico, para la política de salud y clínica y para áreas futuras de investigación. También hay otros criterios que se establecen como los criterios de Picot, también que se utilizan para definir una buena pregunta de investigación. Y aquí describimos lo siguiente, la P representa la población. Y la pregunta dice así, ¿qué población de pacientes usted interesa evaluar? Es importante que la pregunta de investigación defina la población de pacientes. La I tiene que ver con intervención. Esto solo aplica a estudios de intervención. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es la intervención que queremos investigar? También debe estar definido en esa pregunta de investigación. ¿Cuál es? La C representa la comparación. ¿Cuál es el grupo de comparación? Si estoy hablando de un clinical trial, ¿con cuál es el mejor grupo con el cual yo debo comparar mi grupo de intervención? La O representa el outcome, que se interesa lograr, medir, mejorar o afectar. Y la T representa tiempo. ¿Cuál es el tiempo apropiado de seguimiento? Muchas veces es importante que también definamos a través de esa pregunta cuánto tiempo, si hay un seguimiento envuelto, nosotros queremos seguir a estos participantes. Fíjense cómo la criteria de Picot está más relacionada también a los ensayos clínicos, donde hay una intervención envuelta y hay un periodo de seguimiento, donde yo quiero seguir a estas personas y evaluar si hubo o no hubo un efecto de la intervención. Ahora quiero traerles algunos ejemplos. Esto fue un estudio que nosotros realizamos hace algunos años relacionado a la sobreexpresión de HER2 y su efecto en el relapso de enfermedad y mortalidad en pacientes con cáncer de mama en Puerto Rico. Y aquí les quiero dar un ejemplo tanto de la pregunta como del objetivo como de la hipótesis que teníamos en ese momento. Si les interesa ver los papers, pues puse la referencia abajito y se les va a hacer llegar copia de la conferencia para que la tengan. Así que la pregunta de investigación aquí es un poco compuesta porque estamos tocando los dos temas en la misma pregunta, pero dice así. Están las mujeres con cáncer de seno que tienen sobreexpresión a la oncoproteína HER2 a mayor riesgo de morir y de tener relapso de enfermedad por cáncer de seno luego de ajustar por variables potenciales de confusión. Esa es mi pregunta. O sea que, ¿cuál es el objetivo del estudio? ¿Cómo lo puedo definir? Pues el objetivo es estimar, en este caso la medida de asociación que utilizamos fue el hazard ratio, que es una medida de riesgo. Así que yo lo podría decir también estimar el riesgo o el hazard ratio de la sobreexpresión de la oncoproteína HER2 en la mortalidad y el relapso de la enfermedad, ajustando por variables potenciales de confusión. Es decir, es como yo estimo la magnitud de asociación entre tener esa exposición, que la exposición se convierte en ¿qué? En tener esa sobreexpresión de HER2 asociada a un outcome, que el outcome sería relapso o mortalidad por cáncer de seno. La hipótesis del estudio siendo la sobreexpresión de la oncoproteína HER2 entre mujeres diagnosticadas con cáncer de mama aumenta el riesgo de relapso de la enfermedad y mortalidad en Puerto Rico. Otro ejemplo. Ahora en este ejemplo les quiero resaltar cómo en este ejemplo de una pregunta de investigación, esta fue una pregunta de investigación de un estudiante nuestra de tesis hace unos años, cómo en esta pregunta incluimos la variable independiente, la variable dependiente y la población de estudio. La pregunta dice si existe una asociación entre el consumo de tabaco y el riesgo de infección anal con el virus del papiloma humano en la población femenina entre las edades de 16 a 64 años de edad en Puerto Rico. La variable independiente siendo el consumo de tabaco, la variable dependiente siendo la infección anal con virus del papiloma humano y la población de estudio siendo mujeres entre las edades de 16 a 64 años de edad residentes de Puerto Rico. Algunos otros ejemplos de preguntas de investigación y cómo
podemos, jugando un poco con las palabras, convertirlas en preguntas diferentes de investigación. Miren esta primera pregunta. Aquí estamos hablando de preguntas de investigación en el área de obesidad y cáncer de endometrio. ¿Existe una asociación entre la obesidad y el cáncer de endometrio? Eso es bastante genérico. Otra forma de verlo, ¿tienen las personas con cáncer de endometrio mayor prevalencia de obesidad? Otra forma de verlo, ¿aumenta la obesidad el riesgo de cáncer de endometrio? ¿O tienen los pacientes de cáncer mayor riesgo de desarrollar obesidad? Fíjense cómo ahí también se le dio un twist a la pregunta. Son preguntas de investigación diferentes y lo que vamos a estar discutiendo hoy es cómo depende de la pregunta, hay diseños que van a ser más o menos apropiados para contestar esa pregunta. Otros ejemplos de preguntas en el área de VIH y cáncer. ¿Existe una asociación entre la infección con VIH y el cáncer? ¿O están las personas viviendo con VIH a mayor riesgo de desarrollar cáncer anal? Una pregunta más específica. ¿Tienen las personas con cáncer anal mayor riesgo de infectarse con VIH? También es una pregunta completamente diferente. Todo eso que he dicho lo he querido utilizar de manera introductoria para hablar lo que es el proceso científico, lo que es el que nos ayuda a adelantar el conocimiento científico. Hablamos de diferentes ejemplos de cómo definir una pregunta de investigación. Y ahora quiero atar eso a los diferentes diseños de investigación epidemiológica que utilizamos para entonces hacer ese link de cómo algunos diseños son mejores para contestar ciertas preguntas que otras. En términos de estudios epidemiológicos, nosotros tenemos dos tipos de estudios epidemiológicos. Unos que son descriptivos, que no buscan evaluar una hipótesis causal, en términos de causalidad de una exposición asociada a una enfermedad, ¿verdad? Son más bien descriptivos. Versus otros que son analíticos, que sí buscan evaluar una hipótesis causal, donde yo propongo que A está asociado a B. Y esa asociación yo la analizo de forma analítica. Estos estudios analíticos pueden ser observacionales o pueden ser experimentales. Hablemos un poco entonces de los primeros, los estudios descriptivos. Los estudios descriptivos se utilizan cuando el conocimiento sobre la frecuencia, historia natural o los determinantes de la enfermedad de interés son limitados. O sea, cuando ese conocimiento nuestro es limitado, nosotros empezamos primero con estudios descriptivos. Estos ayudan a formular hipótesis sobre la etiología de una enfermedad. Buscan describir las características generales de la distribución de la enfermedad con relación a persona, lugar y tiempo. ¿Quién está padeciendo la enfermedad? ¿Dónde la están padeciendo? ¿Cuándo es que la están padeciendo? Estos proveen información sobre posibles determinantes de enfermedad. Por ejemplo, el Departamento de Salud actualmente está haciendo una evaluación particularmente descriptiva de los casos de chikungunya en Puerto Rico, ¿verdad? Buscando entender a quién le está dando la condición, dónde se están concentrando estos casos y en qué momento, o sea, en qué periodo de tiempo que están ocurriendo, que básicamente es el periodo actual que se está evaluando. Hay diferentes tipos de estudios descriptivos, entre ellos se incluye el estudio de caso clínico, que los médicos utilizan mucho esto, o los profesionales de la salud para describir un caso específico de una condición en particular. También están los estudios de casos, que en el caso del chikungunya podemos decirlo que es como un estudio de casos, ¿verdad? Se está describiendo un grupo de casos en particular para Puerto Rico. Están también los estudios ecológicos y los estudios transversales o el cross-sectional study. Usted podría clasificarlo como estudio descriptivo o también como estudio analítico. Depende con qué fin usted lo utilice. Algunos ejemplos. Aquí un estudio de caso clínico. Aquí se hizo una evaluación cuidadosa de un caso o un paciente de una enfermedad en la cual el epidemiólogo describe la transmisión, la historia natural y el tratamiento que se le dio. Eso es lo que se hace en teoría en un estudio de caso clínico. Aquí como ejemplo, en octubre de 1970 hubo un niño que fue mordido por un murciélago con rabia. A este se le dieron 14 dosis de la vacuna. El niño desarrolló rabia 21 días después, pero sin embargo se recobró luego de 2 meses de tratamiento. Esto fue un trabajo publicado en el 1972 y con el mismo, el autor pudo documentar por primera vez que la rabia no siempre era fatal luego del desarrollo de síntomas. Así que en este caso se describe lo que pasó específicamente con un caso, cómo se trabajó y cuál fue el resultado. Y esto nos ayuda a adelantar el conocimiento científico. Los estudios de casos hacen algo similar, pero describen la información en un conglomerado o serie de casos reportados. Se describe la exposición de los casos, nos permite inferir modos de transmisión y factores de riesgo. En este caso, una publicación del 84, se describe un conglomerado de casos de Kaposi sarcoma y neumocitis carini antes de la identificación del HIV.
se enumeraron contactos sexuales de los primeros 19 casos de SIDA en California como parte de este estudio, y fue la primera vez que se pudo entonces evidenciar que el VIH era causado por una enfermedad sexualmente transmitida. Y el ejemplo que les di del chikungunya, yo entiendo que el Departamento de Salud está en estos momentos haciendo también un estudio de casos de esta población. ¿Cómo lo están reportando? Pues no necesariamente lo van a reportar como un manuscrito científico, pero sí como reportes que tienen que estar haciendo de la vigilancia de la enfermedad. ¿Qué son entonces los estudios ecológicos? Los estudios ecológicos son muy interesantes porque estos miden la exposición y las tasas de enfermedad a nivel de la población, en vez de a nivel individual. Estos comparan las tasas de exposición en diferentes poblaciones y la asociación con las tasas de enfermedad o mortalidad en la misma población. Antes de pasar al concepto de falacia ecológica, quiero darles un ejemplo. Un ejemplo en el área de SIDA. Hay una hipótesis que todavía está en mucha discusión, si la circuncisión es protectiva contra el VIH. Hay un estudio ecológico que se hizo hace unos años atrás donde se compararon las tasas de circuncisión en ciertas regiones de África con la seroprevalencia de VIH en ciertos países africanos. Miren el diagrama, donde las áreas sombreadas incluyen las áreas donde no se practica la circuncisión masculina por motivos culturales. Los circulitos representan la seroprevalencia de VIH, donde los circulitos más pequeños son lugares donde la seroprevalencia es más bajita, mientras se va haciendo más grande el círculo, son lugares donde la seroprevalencia es más alta. Yo no tengo aquí información específica como parte de este estudio, si la persona tiene o no tiene VIH, o si la persona tiene o no tiene circuncisión. Yo lo que estoy aquí mirando son los datos a nivel de la población del conglomerado. ¿Y qué veo? Que se solapa la información donde las regiones, donde principalmente sombreadas, donde principalmente no se practica la circuncisión masculina, también ahí se solapan la mayoría de estos circulitos más grandes, que significa que son las regiones donde la seroprevalencia de HIV es más alta. Así que a través de este estudio ecológico yo puedo hipotetizar que hay una asociación entre la circuncisión masculina y la seroprevalencia de VIH, donde aparentemente la circuncisión es protectiva para la infección. Esa es la hipótesis que yo puedo generar de ese estudio ecológico. Sin embargo, ¿cuál es la limitación principal de los estudios ecológicos? Que pecan de un tipo de sesgo conocido como falacia ecológica. Que esto es un tipo de sesgo que puede ocurrir porque la asociación observada entre variables a nivel agregado no siempre o no necesariamente representa la asociación que existe a nivel individual. Sin embargo, como fortaleza, estos nos ayudan a explorar hipótesis de investigación y ayudan a determinar el impacto también de programas de intervención a nivel poblacional. Pues si estoy trabajando con programas a nivel poblacional, yo podría fácilmente a través de este tipo de análisis del conglomerado ver si mis programas están o no funcionando. Por ejemplo, si aquí lo que yo estuviera trabajando en vez de circuncisión, estuviera trabajando con programas de distribución de condones a nivel de países africanos y campañas educativas de prevención de VIH, y yo puedo asociar a nivel del conglomerado, que a nivel donde yo hice estas intervenciones, estoy viendo que la incidencia de VIH está disminuyendo, pues yo estaría de cierta manera haciendo también un análisis de conglomerado y evaluando el impacto de mi intervención a nivel poblacional. Pues eso que he dicho resume los estudios descriptivos. Y ahora vamos a hablar entonces de la epidemiología analítica. La epidemiología analítica se enfoca en los determinantes de las enfermedades al probar pruebas de hipótesis formuladas muchas veces en estudios descriptivos, con la meta práctica de determinar si una exposición en particular causa o previene enfermedad. Estos estudios habíamos dicho que pueden ser observacionales o que pueden ser analíticos. Cuando es observacional, ¿qué hacemos? Evaluamos la asociación entre la enfermedad y un factor de riesgo en una población común, donde buscamos una posible explicación de la relación de causa y efecto. Ahora, cuando hacemos un estudio analítico experimental, en este que hacemos es uno que en vez de nosotros estar observando lo que está pasando, nosotros o el investigador mide las características de la población bajo estudio e interviene en el comportamiento de la población. Y eso es el clásico clinical trial, que yo decido quién va a entrar y quién no va a entrar en el grupo de exposición. Versus en el estudio observacional, que yo no intervengo en el comportamiento de las personas. Yo observo comportamientos que ellos ya tienen para contestar una pregunta de investigación.
Los estudios analíticos observacionales incluyen el estudio transversal, también conocido como cross-sectional study, el estudio de cohorte o el cohort study, y el estudio caso control, también conocido como el case control study en inglés. Los estudios experimentales básicamente envuelven los ensayos clínicos, que son estudios de intervención. A manera de repaso, ¿qué hace diferente a un estudio transversal, un estudio caso control y un estudio de cohorte? Pues es tan sencillo como la forma en que usted identifica a los participantes a participar en el estudio de investigación. Es decir, la identificación inicial de los grupos de estudio. En el estudio transversal no existe una identificación inicial. Nosotros sí definimos unos criterios de inclusión y de exclusión para participar en el estudio, pero todas las personas que son elegibles participan en el estudio. Yo no estoy buscando de antemano saber si son enfermos o no enfermos o personas que están expuestas o no expuestas a lo que yo estoy evaluando. Sin embargo, en un estudio caso control hacemos una identificación con respecto a la enfermedad. Es decir, la persona tiene o no tiene cáncer de seno. Y de ahí yo defino si es un caso o es un control y lo asigno al grupo de caso o al grupo de control. En el estudio de cohorte, la identificación inicial, a diferencia del estudio caso control, que es con respecto a la enfermedad, en el estudio de cohorte, la identificación inicial de los participantes es con respecto a la exposición. Es decir, las personas están obesas o no están obesas, siendo esa mi exposición. Y yo quiero seguir a través del tiempo esas personas obesas y no obesas a ver quiénes desarrollan o no desarrollan cierta enfermedad que yo quiero evaluar. Esa es la diferencia principal de ese diseño en términos de cómo yo selecciono a mis participantes. Pero dicho eso, ahora quiero hablar en más detalle de otras diferencias de estos estudios y de sus fortalezas y sus limitaciones. Y eso entonces es lo que vamos a atar a qué preguntas de investigación son buenas contestar con qué tipo de diseño. Y los ejemplos son infinitos, así que estaremos hablando de algunos ejemplos. Ok, en el estudio transversal es un estudio en el cual se mide la ocurrencia de enfermedad y de exposición en un punto en el tiempo o en un periodo de tiempo definido. Nosotros podemos recopilar datos de manera retrospectiva, pero nosotros principalmente reclutamos pacientes hoy o en un periodo de tiempo y evaluamos en ellos exposición y enfermedad en ese punto en el tiempo, porque hoy yo te hago las preguntas sobre esas variables. Lo importante de estos estudios es que nos ayudan a determinar la prevalencia de enfermedad o de exposición, porque la prevalencia que en los casos es un periodo de tiempo definido, ¿verdad? Y no solamente la prevalencia, sino la distribución de enfermedad o de exposición. También podemos entonces evaluar en los estudios transversales, si yo solamente evalúo la prevalencia, estoy haciendo un estudio descriptivo, pero se convierte en analítico al momento que yo empiezo a evaluar asociaciones entre variables. Estos estudios también son muy útiles para ayudar a entender las necesidades de salud de una población en particular. Pero sin embargo, algo difícil, alguna limitación que ellos tienen es que no podemos determinar secuencia temporal en los mismos. Es decir, si yo quiero ver la asociación entre tabaco y cáncer, no, entre tabaco e infección con virus de papiloma humano en ano, yo no sé, y yo sé que tengo personas que fuman y no fuman y personas que están o no están infectadas con virus de papiloma humano en ano, yo no sé qué pasó antes, que empezaran a fumar o que estuvieran infectadas y por ende no puedo establecer temporalidad. Y un criterio básico de causalidad es establecer temporalidad, es usted poder establecer que la exposición ocurrió antes que la enfermedad. Este diagrama resume lo que hacemos en todos estos estudios de investigación. Tenemos una población de estudios, hacemos una selección de una muestra que nosotros queremos que esa muestra sea representativa de la población a la cual nosotros queremos extrapolar nuestros resultados. Y nosotros hacemos una típica tabla 2x2, que aquí yo lo describo en este círculo, porque nosotros vamos a tener, ¿qué? 4 cuadrantes. Vamos a tener personas que están expuestas y personas que están no expuestas a un factor de riesgo en particular. Y voy a tener personas que están enfermas y personas que no están enfermas. Y en un mismo punto en el tiempo yo estoy evaluando, yo te estoy preguntando a ti si tú padeces o no padeces esta enfermedad. O te estoy haciendo unas evaluaciones biológicas para yo ver si tú tienes o no tienes la enfermedad. Y voy a entonces buscar información sobre exposiciones que tú tienes en tu vida que podrán estar asociadas a esa enfermedad. Pero todo eso lo hago en un mismo punto en el tiempo, con el interés de ver entonces cómo las personas se ubican en cada uno de estos cuadrantes. Porque haciendo eso es que entonces yo puedo evaluar la asociación a través de diferentes pruebas estadísticas entre exposición y enfermedad.
Así que repasando, antes de entrar en algunos ejemplos, los estudios transversales, dentro de sus fortalezas, no solamente podemos recopilar datos del presente de esa persona, le podemos también hacer preguntas de su pasado, pero las preguntas se las estoy haciendo hoy. Así que un sesgo típico es el sesgo de memoria también, porque si yo te pregunto tu peso, si yo quiero ver obesidad y cáncer de endometrio y quiero ver evaluar el peso a través de tu vida, y te pregunto tu peso a los 25 años, a los 20, a los 15, a los 10, pues no necesariamente tú te acuerdas de tu peso muy históricamente. Así que mientras más atrás voy en la vida de la persona, más puedo aumentar la posibilidad de sesgo de información, porque la persona también no recuerda esa información en detalle. Dentro de sus fortalezas podemos determinar prevalencia, tanto de enfermedad como exposición, podemos asociar variables y de entender las necesidades de salud de la población. Dentro de las limitaciones, como medimos la exposición y la enfermedad en el mismo punto en el tiempo, yo no puedo establecer una secuencia temporal. Y esa es la limitación principal de los estudios transversales. Sin embargo, dentro de otras fortalezas que tienen los estudios transversales, son estudios que podemos realizar en un periodo relativamente corto de tiempo. Son estudios que tienden a ser poco costosos, porque no envuelven un periodo largo de seguimiento de participantes y nos ayudan definitivamente a entender asociación entre diferentes variables de interés. Un ejemplo, hace unos años los doctores Pérez y Suárez trabajaron este estudio tratando de entender la prevalencia de infección con hepatitis C en una muestra representativa de personas adultas en el área metropolitana de San Juan, Puerto Rico. Este componente de prevalencia se convirtió en un componente, ¿verdad?, observacional de determinar cuál era la prevalencia. Pues la prevalencia overall que ellos vieron era de 6.3. Y ellos, al ser una muestra representativa, ellos pueden extrapolar que en aquel momento donde se realizó el estudio, el 6.3% de las personas viviendo en el área metropolitana de San Juan estaban infectadas con hepatitis C, sumamente alto. O sea que fíjense cómo este estudio nos ayuda a identificar un problema de investigación. Este estudio también tuvo un componente analítico de entender factores asociados a infección con hepatitis C. Y se pudieron entonces estimar diferentes medidas de la magnitud de asociación, aunque aquí no se las presento, pero sí se pudieron estimar para entender a través de modelos de regresión logística factores asociados a la infección. Por aquí sí se los describo de manera un poquito descriptiva cómo variaba la prevalencia de infección con hepatitis C en diferentes grupos de riesgo. Fíjense cómo, por ejemplo, la prevalencia subía a 10% en personas de 40 a 49 años, como en hombres era 10%, eso era mucho más alto que en mujeres. Y como, por ejemplo, las personas no aseguradas, esa prevalencia se subía a 14%. O sea que aquí se está describiendo la prevalencia en diferentes subgrupos. Pero también ustedes pueden imaginar que este análisis estuvo relacionado a que el modelo de regresión logística se vio entonces que las personas no aseguradas eran mucho más dadas o tenían una posibilidad mucho más alta de tener infección con hepatitis C que las personas no aseguradas. Y ahí entonces entró el componente analítico de ver las personas expuestas y no expuestas, aquí la exposición siendo estar asegurado o no asegurado, y el outcome de interés siendo hepatitis C, y ahí evaluando, describiéndose que de cierta manera el tipo de cubierta médica se convertía en un factor de riesgo o en un factor que aumentaba la posibilidad de que usted tuviera esta infección. Reconociendo que no es que usted tenga el plan médico o que usted esté no asegurado, déjeme recapitular, reconociendo que también tienen que haber entonces otros factores del entorno social, ¿verdad? Es más complejo que decir que no está asegurado, que se convierten, o sea, que de cierta manera están asociados a que usted se infecte. Otro ejemplo de un estudio transversal fue uno que también publicamos hace unos años, bueno, no, recientemente, 2014, sobre un estudio transversal sobre la infección con virus del papiloma humano 16 en una muestra de adultos hispanos en Puerto Rico. El objetivo de este estudio, ¿cuál era? El objetivo era estimar la prevalencia, así que tener un componente descriptivo y los factores asociados, ahí teniendo un componente analítico, a la seropositividad con virus del papiloma humano de tipo 16 en una muestra de personas en Puerto Rico. Específicamente personas que habían participado en un estudio más amplio de hepatitis C que se había realizado anteriormente. No el estudio que mencioné de San Juan, sino otro estudio que se hizo posteriormente a nivel isla. Así que, ¿cuál era la pregunta? La pregunta de investigación en este estudio iba de la mano a cuál era la prevalencia de infección con HPV-16 en esta muestra de personas y cuáles eran los factores asociados a la infección. Dentro de los resultados principales de este estudio se pudo observar
que la seroprevalencia era 11.3%, o sea que 11.3% de los participantes tenían anticuerpos en sangre para HPV-16. Y se pudo observar que esa seroprevalencia fue mayor en mujeres versus hombres, fíjense, 15% versus 16% versus 6%. Y la parte analítica describe lo siguiente: luego de ajustar por edad y sexo, las personas que habían fumado alguna vez en su vida eran 2 veces más dadas, estoy interpretando SPOR2, de tener anticuerpos para HPV-16 en comparación a las personas no fumadoras. Y otro resultado principal fue que las personas que tenían al menos 5 parejas sexuales también eran casi 3 veces más dadas a tener infección o a tener anticuerpos para HPV-16, lo que es un indicador de que estuvieron infectados alguna vez en su vida, en comparación a las personas que no habían tenido por lo menos 5 parejas sexuales en su vida. Así que a través de ese estudio, porque muchas veces a través de un estudio, a veces nos enfocamos en un solo factor de riesgo en particular, pero otras veces evaluamos múltiples factores de riesgo como parte del mismo estudio de investigación. Si pensamos en las preguntas que habíamos definido anteriormente, veamos el ejemplo de obesidad y cáncer de endometrio. Hay 2 preguntas principales que yo podría contestar con un estudio, con un diseño transversal. Yo podría evaluar si existe una asociación entre la obesidad y el cáncer de endometrio a nivel transversal. Ahora, eso yo lo podría evaluar porque yo puedo evaluar asociación entre variables en un estudio transversal. Ahora, ¿cuál podría ser una limitación de ya hacer un estudio transversal que envuelva cáncer? El cáncer siendo una enfermedad rara. ¿Yo podría reclutar pacientes de la población general para hacer este estudio? Tendrá que reclutar casi a la población completa de Puerto Rico, de mujeres, ¿no? Para tener suficiente número de casos de personas con cáncer de endometrio y sin cáncer de endometrio para yo poder completar esta tablita. Porque si yo no tengo representación de personas en cada uno de los grupos, yo después no puedo hacer análisis estadístico. Así que muchas veces no utilizamos estudios transversales en el área de cáncer o otras enfermedades raras, porque va a ser muy difícil para mí yo conseguir suficiente número de casos para tener realmente suficiente número de personas enfermas y no enfermas para poder evaluar. Sin embargo, yo sí podría evaluar una asociación de cualquier tipo en un estudio transversal. También yo podría evaluar si las personas con o sin la enfermedad tienen mayor o menos prevalencia de una exposición en particular. Sin embargo, yo no podría evaluar en estudios transversales el concepto de riesgo, porque riesgo es un concepto que está relacionado a la incidencia. Y en los estudios transversales yo no puedo determinar incidencia de enfermedad. ¿Por qué? Porque yo estoy evaluando, hoy es un snapshot. En un punto en el tiempo yo estoy reclutándolos a todos ustedes por un proyecto de investigación, veo quiénes están expuestos y no expuestos y veo quiénes están enfermos y no enfermos. O sea que yo no puedo, si ya ustedes están enfermos, yo no puedo establecer casos nuevos de enfermedad. La incidencia envuelve que hay un seguimiento. Y cuando hablamos de riesgo, envuelve que hay un seguimiento para ver realmente si las personas están a riesgo de desarrollar una condición o no. Por eso en estudios transversales hablamos de la posibilidad de infección o de enfermedad cuando estamos hablando, interpretando ese odds ratio. Que igual sé que esto no es una charla de estadística, pero estoy también tratando de atar otros conceptos que ustedes van a trabajar cuando trabajen estos temas. Y el odds ratio es una medida de magnitud de asociación, tanto en estudios transversales como en estudios caso control. Y en el caso de estudios transversales, pues sí se utiliza porque tú estás comparando, en este caso, la prevalencia de exposición con la prevalencia de enfermedad. Dicho ese ejemplo, quiero pasar entonces a otro diseño de investigación, que es el estudio caso-control. Este estudio es en el cual se compara la frecuencia de la exposición en el pasado, en los casos, y en los controles. Es decir, yo tengo una población de estudios donde hoy yo decido que quiero hacer este estudio y yo identifico unas personas que están enfermas y unas personas que no están enfermas. Y yo quiero preguntarles a ellos información sobre su pasado para entender su historial de diferentes exposiciones a través de la vida. Es importante que los estudios caso-control, los casos sean incidentes. Incidentes, ¿qué quiero decir? Que sean personas que recientemente se hayan diagnosticado con una enfermedad. ¿Y por qué yo quiero hacer eso? Porque los estudios caso-control, fíjense que como yo estoy preguntándoles a ellos información de exposición en su pasado, pueden pecar de sesgo de memoria también, porque mientras más al pasado te pregunto, más puede que tú no te acuerdes de esa exposición. Y el issue del sesgo
es que y que es lo que afecta a los estudios caso-control, si ese sesgo de memoria es diferente entre casos y controles, tú vas a sesgar los resultados de tu estudio de una manera que tú no vas a saber en qué dirección se están afectando esos resultados. ¿Y qué pasa? ¿Por qué queremos que los casos sean incidentes? Porque una persona que lleva 2 semanas diagnosticadas con cáncer, no es lo mismo una persona que lleva 6 años diagnosticadas con cáncer. Una persona que lleva mucho tiempo de diagnóstico, lleva mucho tiempo ya pensando qué yo he hecho a través de mi vida que tal vez me pudo haber causado esta enfermedad. ¿Qué puede pasar entonces? Que mi sesgo de memoria sea peor. Eso no le está pasando al caso. El caso no lleva 6 años pensando qué yo hice a través de mi vida porque yo no tengo ninguna condición en particular en estos momentos. Así que estas personas, estoy dando un ejemplo de cómo estas personas pueden sobrereportar entonces ciertas exposiciones a través de su vida de una manera diferente a lo que lo harían las personas que no tienen la enfermedad, los controles. Por eso buscamos que sean casos recientemente diagnosticados para que haya menos posibilidad de ese sesgo de recall, de memoria. ¿Y qué hacemos en los estudios caso-control? Buscamos evaluar la posibilidad de tener casos expuestos versus la posibilidad de tener controles expuestos. ¿Y qué es el odds ratio? No es más que la razón de esas dos posibilidades. Y entonces, por ejemplo, un odds ratio de 3, digamos que yo veo yo tengo un ejemplo aquí, que mejor vamos a interpretar mejor vamos a discutir el ejemplo de la interpretación en un ejemplo que tengo más adelante. Pero en resumidas cuentas, ¿qué hacemos? Hoy hacemos una selección de casos y controles y les buscamos y los entrevistamos o buscamos su historial médico para entender las exposiciones que ellos tuvieron en el pasado, para buscar entender que la asociación entre una exposición y esa enfermedad. Es importante cuando hacemos esta selección de casos y controles que los controles sean comparables lo más posible a los casos con respecto a otras variables potenciales de confusión. Por ejemplo, si yo tengo casos diagnosticados en una comunidad, yo no quiero buscar controles de otra comunidad, quiero buscar controles de esa misma comunidad. Porque aunque lo vamos a estar discutiendo hoy a fondo lo que son variables potenciales de confusión, las variables de confusión son terceras variables que pueden confundir o alterar la asociación entre dos variables de interés. Es decir, si yo quiero ver la asociación entre A y B, C se puede convertir en una tercera variable que puede de alguna manera hacer que yo esté viendo una asociación que no es real entre A y B. Así que son variables que nosotros podemos controlar en el análisis o son variables que nosotros podemos controlar en el diseño. Y esto es una manera de controlar por variables de confusión en el diseño al hacer que tus casos y tus controles sean comparables con respecto a otras variables. Otro ejemplo sería casos diagnosticados en un hospital, pues yo quiero pacientes con otras condiciones de ese mismo hospital como controles. Fortalezas de los estudios caso-control. Son buenos para evaluar enfermedades raras. Por eso usted ve tantos estudios caso-control de enfermedades como el cáncer. Porque yo de antemano estoy reclutando un número de casos y un número de controles y me estoy asegurando que tengo suficientes casos de esta enfermedad rara para poder hacer las comparaciones pertinentes. También son buenos para enfermedades con un largo periodo de latencia. Porque imagínense que yo hiciera un estudio de cohorte siguiendo por muchos años a estas personas hasta que desarrollen cáncer. Pues va a ser un estudio muy costoso. En el estudio caso control ya la enfermedad ocurrió. Entonces me estoy yendo al pasado a entender sus exposiciones. Así que los estudios caso control son menos costosos que los estudios de cohorte que vamos a estar discutiendo ya mismito. También son buenos para evaluar múltiples exposiciones. Pues como los estoy entrevistando sobre esas exposiciones, puedo evaluar más de una. En términos de sus limitaciones, pueden pecar, ¿no?, de sesgo de información, que fue un ejemplo que ya mencioné. Y también de sesgo de selección si usted no hace una selección apropiada de casos y controles. También una limitación es que los casos puede que no sean representativos de todos los casos de la enfermedad. Porque tal vez si usted está trabajando con casos de un hospital en particular, puede que esos casos de ese hospital tengan una realidad que casos de otros hospitales no tengan. También es difícil establecer relaciones temporales, porque aunque yo te entrevisto hoy y te pregunto sobre enfermedad en el pasado, yo nunca voy a estar seguro si realmente la enfermedad ocurrió antes que la enfermedad. La exposición ocurrió antes que la enfermedad. Porque si esta persona lleva años con la enfermedad y lo acabo de diagnosticar, pero realmente lleva años viviendo con la misma. O sea, yo nunca estoy completamente seguro que esa exposición que le pregunté del pasado realmente ocurrió antes que el desarrollo de la enfermedad. Pero es otra razón por la cual queremos personas con diagnosticados recientemente para minimizar también esa posibilidad. Pero realmente, por definición, no podemos determinar incidencia, porque incidencia de enfermedad no la puedes definir, ya la enfermedad ocurrió, los estás reclutando basado en que tienen enfermedad. Pensando en estas preguntas de investigación de obesidad y cáncer de endometrio,
también en este estudio yo podría contestar si existe una asociación entre la obesidad y el cáncer de endometrio. O también otra pregunta de investigación que yo podría postular es la siguiente. ¿Tienen los pacientes con cáncer, tienen las personas obesas mayor posibilidad de tener un diagnóstico de cáncer de endometrio en comparación a las personas que no son obesas? Sería otro ejemplo de una pregunta de investigación que yo haría en un estudio caso control. Y como esto fue una tesis que la mencioné que hizo un estudiante hace unos años, les quiero presentar la tabla de resumen de sus resultados, donde se presentan diferentes modelos de regresión logística, datos crudos y datos ajustados, pero enfóquense tal vez en esta última parte de la tabla, aquí abajito, donde fíjense que estamos comparando, ya en el análisis ajustando por variables de confusión, las personas obesas con un BMI mayor o igual a 30 kilogramos por metros cúbicos, entre las personas no obesas, así que las personas obesas versus no obesas. Y que se pudo observar que las personas obesas tenían 4 veces la posibilidad de tener cáncer de endometrio en comparación a las personas no obesas. Así que es un ejemplo de una estadística utilizada del odds ratio que se usa para evaluar la magnitud de asociación entre una exposición y una enfermedad, en este caso presentándolo para un estudio caso control. Sin embargo, pensando en esta pregunta de investigación de VIH y cáncer, yo sí podría evaluar también una asociación entre infección con VIH y el cáncer en un estudio caso control. Yo podría hacerla de dos maneras. Yo podría tener pacientes con o sin cáncer como casos y controles y evaluar en ellos cuántos tienen o no tienen VIH. O si la pregunta es viceversa, si tengo pacientes con y sin VIH, evaluar con ellos su historial de cáncer. También serán dos maneras diferentes de evaluar esta pregunta de investigación a través de un estudio caso control. Ahora, si quisiera establecer el riesgo de cáncer en pacientes VIH a través de la vida, pues tendría que moverme a un estudio de cohorte porque no lo puedo contestar en un estudio de caso control. ¿Cuál es el estudio de cohorte? Este es el estudio en el cual un grupo de personas sanas se clasifican según su exposición a una causa potencial de enfermedad. Es decir, ¿están o no están expuestos? Y el propósito es medir la ocurrencia de enfermedad durante un periodo de seguimiento entre los grupos de personas expuestas y no expuestas. Fíjense que yo defino entonces un periodo de seguimiento, o sea, tengo los grupos de personas expuestas y no expuestas, que es importante que yo haga un cernimiento al inicio del estudio y esté segura que esas personas no tienen ya la enfermedad. Si tienen ya la enfermedad, no deben ser parte del estudio, eso debe ser un criterio de exclusión. Así que yo defino un grupo de personas expuestas y no expuestas, digamos personas que fuman y no fuman, y los quiero seguir a través del tiempo a ver quiénes desarrollan cáncer de pulmón. Pues de antemano, at baseline, nadie puede tener cáncer de pulmón porque ya desarrollaron el evento, así que usted los excluye. Y los voy a seguir a través del tiempo, siendo las estrellitas eventos. Fíjense cómo en el grupo expuesto hubo 2 personas que desarrollaron el evento en el periodo de seguimiento, y en el grupo no expuesto hubo una persona que desarrolló el evento. Y con esa información de expuestos y no expuestos, y eventos y no eventos, yo puedo también desarrollar esa típica tablita 2x2 donde desarrollo personas que están en las 4 posibles combinaciones. Y esa es la base que yo utilizo para realmente poder hacer los análisis estadísticos más elaborados que utilizo, en este caso para estimar, no solamente aquí la incidencia de enfermedad, aquí yo sí puedo determinar incidencia porque nadie tenía la enfermedad base, y yo puedo determinar la incidencia overall. También puedo estratificar esa incidencia, la incidencia en grupo expuesto y la incidencia en grupo no expuesto. Y también de ahí yo puedo entonces, de esa incidencia en grupo expuesto y no expuesto, la razón de esa incidencia se convierte en una estadística, por ejemplo, que utilizamos, que es el riesgo relativo, es cómo comparar el riesgo en un grupo versus otro. Cuando hablaba ahorita de hazard ratio, también es una estadística que se utiliza, también es una medida diferente de riesgo que se utiliza en estudios de cohorte. Que igual en una charla futura de temas estadísticos podríamos hablar en más detalle de las diferencias entre cada una de estas medidas. Es importante resaltar que hay 2 tipos de estudios de cohorte. El estudio de cohorte puede ser prospectivo, lo cual es el estudio más costoso. ¿Por qué? Porque envuelve que hoy yo tengo una población de estudios y de ahí yo seleccione personas expuestas y no expuestas. Y los siga hacia el futuro para ver el desarrollo de enfermedad, es decir, disease or not disease, en los grupos de expuestos y no expuestos. ¿Qué pasa? Que si es una enfermedad,
donde hay un largo periodo de latencia entre exposición y enfermedad, como será por ejemplo el cáncer, yo estaría años siguiendo a esas personas. Lo hace muy costoso, por eso usted no va a ver tantos estudios de cohorte de cáncer, va a haber más estudios caso control. Sin embargo, si estoy tratando de enfermedades que tienen un periodo corto de latencia, digamos que yo quiero ver exposiciones asociadas al desarrollo de una enfermedad infecciosa, como digamos tal vez influenza, pues el periodo de latencia es más corto y es más fácil que yo haga ese periodo, yo haga ese seguimiento de una manera más corta y por ende más económica. ¿Cuál es otro modelo? Otro modelo es que yo hago un estudio de cohorte retrospectivo. Un estudio de cohorte retrospectivo envuelve que yo hoy quiera comenzar este estudio, pero yo me voy a ir al pasado, a alguna base de datos que exista o a la evaluación de récord médico para ver personas tal vez que en los 80 tuvieron ciertas exposiciones y los sigo hasta el presente a ver quiénes al momento han desarrollado enfermedad. ¿Cuál es la barrera principal de esto? Que usted tiene que tener acceso a bases de datos históricas para usted poder hacer este tipo de análisis. ¿Cuáles son las fortalezas de los estudios de cohorte? Usted puede evaluar múltiples exposiciones. ¿Por qué? Porque yo tengo personas expuestas y no expuestas y yo puedo evaluar no solamente cáncer, sino enfermedad cardiovascular, otras enfermedades que ellos desarrollan a través del tiempo. Fortaleza principal, puedo establecer secuencia temporal, porque yo sé de antemano que las personas estaban enfermas y puedo ver quiénes desarrollaron y quiénes no desarrollaron la enfermedad entre los grupos expuestos y no expuestos. Me permite el estudio de exposiciones raras. Así que si el caso control me ayudaba a evaluar enfermedades raras, este me permite evaluar exposiciones raras. ¿Por qué? Porque digamos que yo quiero evaluar la exposición a algo ambiental que es sumamente raro, que nada más las personas se exponen, digamos, en ciertas industrias. Pues yo no puedo hacer un estudio de la población general porque no todo el mundo, casi nadie en la población general va a estar expuesto tal vez a ese químico. Versus, sin embargo, si yo hago un estudio de cohorte, yo puedo de antemano asegurarme que recluto suficiente número de personas que tienen esa exposición que es rara. Las comparo con un grupo de personas que no tienen esa exposición y los sigo a través del tiempo a ver quiénes desarrollaron la enfermedad. ¿Cómo podemos establecer secuencia temporal? Yo puedo determinar la incidencia de enfermedad. Y los estudios en los cuales podemos determinar incidencia, como este, son los estudios más fuertes en términos de determinar causalidad, que realmente esa exposición estuvo asociada al desarrollo de esa enfermedad. Dentro de las limitaciones pueden ser muy costosos, no es muy práctico usarlo para enfermedades raras, aunque hay grupos con mucho dinero que han hecho estudios longitudinales de enfermedades que son más raras en la población. Y también una limitación grande de estos estudios es que pueden pecar de pérdida de participantes. En cuanto usted mete en la ecuación que hay que hacer un seguimiento de estos participantes a través del tiempo, es fácil que la gente se canse, se mude, cambie de teléfono y usted lo pierda. Y esa pérdida de participantes en los estudios de cohorte también se convierten pueden también añadir sesgo a nuestro estudio. Compañeros, cuando un estudio está sesgado, lo que puede hacer es que puede afectar los resultados del estudio. Y puede que entonces, si hay mucho sesgo en mi estudio, que los resultados que yo vea al final no sean reales. Y los esté viendo a causa de que mi estudio está sesgado. Así que eso es otro tema, ¿verdad? Pero lo que es el sesgo, las variables de confusión, son issues metodológicos que pueden afectar los resultados de nuestro estudio y pueden hacer que entonces nuestros resultados realmente no sean confiables. Y por eso también son temas que, aunque van más allá de esta charla, los invito a que también busquen un poco más de literatura sobre los mismos, porque pueden afectar el estudio de investigación. Esta tablita, sé que sea muy pequeñita, me excuso, pero esto es un paper reciente que trabajamos en colaboración con el registro de cáncer de Puerto Rico y también con el registro de vigilancia de VIH, donde de cierta manera se convierte en un estudio de cohorte retrospectivo. ¿Por qué? Porque este estudio tenía el interés de entender la ocurrencia de cánceres asociados a virus de papiloma humano en la población de pacientes de VIH-Sida en Puerto Rico. Y nosotros hicimos un merge de estas bases de datos desde el periodo de 1985 hasta el 2005. ¿Y qué pasa? Yo podía evaluar entonces hacia el pasado las personas que tenían y no tenían VIH, ¿verdad? Y seguirlas hasta el presente para ver quiénes tienen y no tienen un desarrollo de cáncer. Y a través de ese tipo de colaboraciones es un ejemplo donde nosotros podemos evaluar con datos históricos la ocurrencia, o sea, cómo una exposición puede estar asociada al desarrollo de enfermedad.
Así que se los doy como un ejemplo genérico, pero específicamente aquí lo que hicimos fue, en esta tabla, por ejemplo, si pienso en esta pregunta de investigación de la relación entre VIH y cáncer, en este estudio nosotros queríamos evaluar una pregunta parecida a esta, si las personas viviendo con VIH están a mayor riesgo de desarrollar cáncer anal. Y a través de diferentes metodologías estadísticas, nosotros pudimos hacer eso no solamente para cáncer anal, sino para otros tipos de cáncer. Y nosotros pudimos entonces determinar no solamente la incidencia de cáncer anal en pacientes VIH, donde aquí podemos documentar que para hombres, por ejemplo, para el periodo si vemos el periodo completo del 85 al 2005, la incidencia de cáncer anal en pacientes VIH fue de 100 casos por cada 100.000 habitantes. Así que pude determinar la incidencia. Y también comparando los casos observados versus los casos esperados a través de unas metodologías que utilizamos, yo pude cuantificar que los hombres viviendo con VIH tienen, estoy interpretando ahora, lo que llamamos el Standardized Incidence Ratio, que es esta estadística que está aquí. Hay muchos números nada más, quiero dar un ejemplo. Estos hombres tienen 86 veces más riesgo de padecer de cáncer anal que un hombre de la población general. Así que se lo doy como ejemplo de una metodología que utilizamos para contestar esa pregunta de investigación. Ahora quiero hablar entonces de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son experimentos diseñados para evaluar la eficacia de una intervención terapéutica, comparando sus efectos contra aquellos producidos por un tratamiento alterno en un grupo comparable de individuos. Estos en la mayoría de las veces son aleatorizados, donde la intervención de investigación es asignada de forma aleatoria. Y ambos grupos bajo estudio deben ser en términos prácticos muy parecidos con respecto a variables potenciales de confusión o variables que puedan afectar el resultado observado, el resultado que queremos evaluar. Este es el diagrama clásico de un ensayo clínico aleatorizado, donde tenemos un grupo de estudio, excluimos personas que no son elegibles a participar y personas que simplemente deciden que no quieren participar en el estudio. Hacemos una aleatorización, que la aleatorización lo que está buscando es crear grupos comparables en términos del grupo experimental y el grupo control. Grupos comparables con relación a ¿qué? A variables potenciales de confusión. Porque si yo tengo el grupo experimental, que yo como médico decidí que la gente más enferma los iba a poner en el grupo experimental porque yo creo que en ellos la droga va a funcionar, y la gente que está más sanita los pongo en el grupo control, estoy de cierta manera sesgando mis grupos, no son comparables con respecto a qué variable, con respecto a la variable severidad de enfermedad. Y entonces puede que al final yo vea que el medicamento incluso no funciona porque la gente se muere, pues no se murieron porque no funcionaba. No sirvió el medicamento, no viste que funcionaba porque tenías en el grupo de intervención la gente que estaba más malita. Y en el grupo control tenías la gente menos malita. Entonces acabaste viendo un resultado que no era real. Así que les estoy dando un ejemplo de una variable de confusión, que en este caso es la severidad, que había que controlar por ella. Y controlamos por ella aquí. En el análisis usted la podrá controlar, por aquí la controlamos en el diseño haciendo la aleatorización. Yo esas personas las sigo a través del tiempo a ver quiénes tienen o no tienen una respuesta en particular con respecto a esa exposición. O sea que la aleatorización garantiza que cada participante tiene la misma oportunidad de recibir cualquiera de los tratamientos bajo estudio. Garantiza que no se conocerá de antemano el tratamiento asignado a cada participante, si lo hacemos de una manera ciega, ¿no? Tiende a crear grupos comparables con respecto a variables de confusión. Y es importante que esta aleatorización se haga desde el principio, desde que las personas acceden a participar en el estudio. Por eso es que usted siempre va a ver en estudios clínicos una primera tablita como esta, que es una tablita donde los investigadores comparan las características de los sujetos con respecto a variables potenciales de confusión. Y ellos te quieren decir a ti que los grupos, en este caso el grupo de intervención, el de raloxifén y el de placebo, eran comparables con respecto a las variables potenciales de confusión. En este caso eran comparables en términos de edad, de peso, de BMI, etc. O sea, esta es la tablita donde usted quiere que todos sus p-values no sean significativos, porque tú lo quieres que realmente estos grupos sean comparables con respecto a estas variables. Un ejemplo aquí de un estudio de intervención tenía como objetivo, está titulado así, The Effect of Calcium and Phosphorus Supplementation on Metabolic Bone Disorders in Premature Infants. El objetivo del estudio era determinar el impacto de tanto del calcio como del fósforo
en las características radiológicas y bioquímicas de infantes prematuros con osteopenia. Llevaron a cabo entonces un estudio de intervención, en este caso un ensayo clínico, y el resultado principal que ellos pudieron observar era que realmente estos dos medicamentos, estas dos intervenciones, realmente no tenían un impacto en el desarrollo de estos infantes. O sea que en este caso no vieron que tuviera un efecto positivo el dar estos medicamentos. Fíjese entonces que el ensayo clínico es un estudio donde yo sí quiero evaluar la asociación entre variables, pero ya aquí yo quiero evaluar entonces más bien el efecto que tiene una intervención en particular en un evento relacionado a la salud. Hemos hablado de la pregunta de investigación, hemos hablado de los diferentes diseños de investigación epidemiológica y no quiero terminar la charla sin decir brevemente que cuando nosotros hacemos esta investigación no solamente hay que pensar en el diseño, hay que pensar en la pregunta, hay que pensar en el diseño, pero hay que pensar también claramente cuáles pueden ser las fuentes de datos más apropiadas para yo contestar esa pregunta de investigación. Las fuentes de datos pueden incluir cuestionarios que ustedes a participantes, revisión de récords médicos, diarios cronológicos que la gente lleva, ¿verdad?, de su vida, por ejemplo, de su nutrición, para que puedan documentar esas exposiciones. Bases de datos como el registro de cáncer y otros sistemas de vigilancia también son fuentes de datos importantes para estudios de investigación. También llevamos a cabo pruebas biológicas de los participantes, llevamos a cabo medidas ambientales del área donde vive ese participante. También hacemos revisión de récord médico, como había mencionado, y tal vez entrevistas a los profesionales de la salud que atienden esos pacientes. Hay múltiples fuentes de datos que debemos utilizar, que podemos utilizar, pero es importante también entender, según mi pregunta de investigación, cuáles son las variables de interés que yo quiero recopilar y por ende cuáles son las posibles metodologías o fuentes de datos que yo debo utilizar para realmente contestar apropiadamente esa pregunta de investigación. En conclusión, hemos querido atar de una manera breve, ¿verdad? Sé que hemos dado mucha información, la importancia de definir claramente una pregunta de investigación y cómo cuando usted tiene una pregunta de investigación debe pensar claramente cuál es el diseño más apropiado para contestar esa pregunta de investigación. Sé que solo di algunos ejemplos. Los que estén interesados podríamos quedarnos un poco más tiempo y pensar en otros posibles ejemplos que podrían ser atendidos con diferentes metodologías o diferentes diseños de investigación. Pero fíjense que discutimos varias claves. Si yo quiero estudiar la prevalencia de una enfermedad, yo tengo que trabajar un estudio transversal. Si yo quiero trabajar la incidencia de una enfermedad, yo tengo que trabajar un estudio de cohorte. Si yo quiero trabajar con una enfermedad rara, muchas veces es más ideal pensar en un estudio caso-control que en un estudio de cohorte o en un estudio transversal. Si yo quiero trabajar en una exposición rara, va a ser probablemente más beneficioso trabajar en un estudio de cohorte. Pero esto no hay una regla de oro que lo defina. También todo depende de los recursos que usted tenga disponible de su capacidad fiscal. Los países nórdicos europeos, por ejemplo, hacen estudios casi longitudinales constantemente de su población porque ellos tienen bases de datos de su población completa ongoing. O sea, que ellos tienen unos recursos y una infraestructura que tal vez facilita un tipo de estudio que tal vez no es viable según la realidad que usted tiene en su setting de investigación. Así que yo les recomendaría que al momento de usted pensar en esa pregunta de investigación, piense claramente en los recursos económicos que yo tengo, las fortalezas y limitaciones que cada uno de estos diseños tendría para mi pregunta de investigación, porque la realidad es que usted podría trabajar cualquier pregunta de investigación con la mayoría de estos diseños. Lo importante es entender según su realidad y el tiempo y los recursos que usted tiene, cuál es el más viable y el más apropiado. Y haga ese análisis, ¿verdad? Y también lo discuta con otros colegas, con otros expertos en el área, para entonces definir el diseño, porque para usted tener resultados apropiados es bien importante que el diseño de ese estudio haya sido uno sólido, y eso envuelve, como también mencioné, no solamente un diseño apropiado para la pregunta, y diseño hablando transversal, caso control, etcétera, pero también el diseño completo de la metodología, ya considerando cómo voy a recopilar las variables, cómo voy a hacer mi control de calidad, de dónde voy a sacar la información, es la información buena o es mala, no siempre los datos, por ejemplo, de récord médico son buenos, a veces sí, a veces no. O sea, todo ese análisis metodológico de diseño
más allá del tipo de diseño, si es transversal o caso control, etcétera, tiene que tomarse en consideración al momento de usted conceptualizar su propuesta de investigación, para que entonces cuando usted ejecute su estudio, usted pueda realmente llegar a conclusiones, a resultados y por ende conclusiones que sean más confiables. Es importante resaltar que todo estudio de investigación tiene fortalezas y tiene limitaciones, porque no existe el estudio perfecto. Aquí lo importante es que las fortalezas sobrepasen las limitaciones y que usted pueda de cierta manera confiar en sus resultados, siempre reconociendo en el escrito final cuáles son las posibles limitaciones de ese estudio que usted reconoce como limitaciones, y entonces dar recomendaciones de qué deben hacer futuros estudios para tal vez aclarar las dudas que quedan pendientes o sobrepasar esas limitaciones que usted encontró como parte de su estudio de investigación. Así que dicho todo eso, los agradezco por su tiempo y abro el espacio a cualquier pregunta que puedan tener. Bueno, ajá. De las preguntas de investigación me estuvo curioso porque nunca lo había visto, que se incluyó dentro de la pregunta de investigación que se había ajustado por potenciales variables de confusión. Yo no sabía que eso sí sé que es parte de la metodología y que se debe clarificar en esa parte de la investigación, pero no sabía que se debe incluir en la pregunta de investigación que se va a ajustar por variables. Ahí ya. Fíjense que hay algo pasó. ¿Qué? ¿Toqué algo? Ponce, ¿podrían mantener lo que contestó la atención? Ok. Gracias. Queda un poco a discreción del investigador, no es que esté ni mal ni bien, o sea, mientras más específico lo haga, mejor puede ser, pero si no hubieras puesto el ajustar pruebas de confusión, igual estaría bien tu pregunta, algo también un poco de gusto y de cuán específico lo quieres hacer. Pero lo importante es reconocer que mientras más específico, particularmente que uno hable de la población de estudio, los grupos de edad, más targeted está de antemano ya tu pregunta de investigación. Cuando uno está haciendo una investigación en una comunidad en particular respecto a percepciones y actitudes hacia problemas ambientales, el diseño para ese tipo de estudio, ¿cuál sería recomendable? Percepciones ambientales. Bueno, si son percepciones y actitudes, yo creo que usted debe empezar con un estudio transversal, porque en ese estudio transversal realmente tú vas a hacer una evaluación de la prevalencia de diferentes actitudes y percepciones e incluso de estilos de vida de esas personas. Tú puedes realmente describir la prevalencia de tanto las exposiciones como de los outcomes que tú quieres evaluar. Y ahí entonces estás entendiendo en un mismo punto en el tiempo, que puede ser un periodo de 3 meses o un periodo de 1 año, cuáles eran los conocimientos, las actitudes de unas personas con respecto a un tema en particular dentro de ese estudio transversal. Porque ya entrarías en un estudio, incluso dentro de ese mismo esquema del estudio transversal, tú podrías ver factores asociados a que tú tengas cierta percepción dentro de esa población. Yo empezaría por ahí, porque ya si usted identifica dentro de ese estudio transversal que X percepción está asociado a X comportamiento hacia un futuro, estoy haciéndolo muy genérico porque no tengo muy claro cuál es la pregunta, pues tal vez ahí entonces yo tendría, voy a pensar en un tema de salud, digamos, de conducta en salud. Digamos que yo quiero entender, ya convirtiéndolo en un estudio longitudinal, yo quiero tal vez entender las actitudes, cómo las actitudes están asociadas a la vacunación con virus de papiloma humano. Pues yo podría entonces reclutar un montón de niños que no estén vacunados, dividirlos entre personas que tienen una percepción positiva y personas que no tienen una percepción positiva y seguirlos a través de su vida. A ver cómo entonces ellos se vacunan o toman otras actitudes de vacunación hacia un futuro con respecto a diferentes vacunas en su vida. O sea que ahí estoy comparando cómo una actitud, un comportamiento puede estar asociado a otro, o sea, como una percepción o una actitud puede estar asociada a un comportamiento en un futuro. Pero yo en su caso empezaría con un estudio transversal donde en un mismo punto en el tiempo yo entiendo o evalúo percepciones y actitudes hacia un tema en particular. Porque es una situación también de un problema así ambiental que está pasando actualmente en esa comunidad. Así que yo creo que ese debería ser el primer paso. Lo podremos hablar más a fondo en un futuro si usted quiere. Yo básicamente en el diseño utilicé eso, pero como usted explicó al principio, te viene tanta pregunta y lo puedo atar a tanta cosa, que entonces llega un punto de espera, ¿qué es lo que tengo
Hay que hacer eso, y eso pasa mucho con el cuestionario, porque tenemos una pregunta y el cuestionario debe incluir variables que atiendan la pregunta de investigación. Pero es muy fácil que nos desviemos y sigamos haciendo ese cuestionario larguísimo. Si usted tiene tiempo y recursos, usted lo puede hacer un poco más largo, pero llega un momento que, when it's too much, porque tampoco quieres recopilar variables por recopilarlas y después nunca mirarlas ni analizarlas. Así que eso también es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Y estadísticamente, si tu muestra, o sea, obviamente mientras más la muestra sea mayor, pues mejor va a ser la P. Sí, pero hay que tener cuidado con eso, y eso yo sé que van a haber otras charlas de cálculo de poder estadístico y de tamaño de muestra. Hay que tener cuidado porque, digamos, un ejemplo, con usted, depende de su pregunta de investigación, usted hace unos cálculos de tamaño de muestra y tal vez esa pregunta de investigación yo la puedo contestar con 500 personas. Un ejemplo, pues si con 500 personas la puedo contestar, ¿por qué voy a reclutar 1000? Porque si con 500 lo podía hacer. O igual, usted no quiere hacer 100 personas y después cuando haces tu cálculo de tamaño de muestra necesitabas 300. Entonces, por eso yo sé que a veces estamos especialmente comenzando con un estudio piloto, seleccionamos una muestra, definimos un tamaño pequeño de personas o un tamaño que nosotros podemos manejar, pero mientras más adelantado usted va en ese proceso de que tal vez usted empiece con un piloto, pero ya este es su tercer estudio, usted tiene más recursos, más infraestructura, debe haber una evaluación, ¿verdad?, de estadística de cuál es el tamaño de muestra más apropiado para contestar esa pregunta.